Hola, Dios les bendiga a cada uno de ustedes que se encuentran al otro lado. Bienvenidos una vez más al estudio bíblico de los días miércoles a las 22 horas. Hoy vamos a tener un tema maravilloso, interesante para cada uno de ustedes que se encuentran ahí en sus lugares de casa, descansando ya después de su jornada laboral o de sus estudios o tal vez de algún lindo paseo. Bueno, hoy voy a hablar un tema importante que es acerca de los fracasos en la vida. Y quiero decirte que Dios puede cambiar ese fracaso en victoria. Entonces, para ello nos vamos a ir con cada una de nuestras Biblias y nos vamos a ir a la palabra de Dios, al capítulo de San Lucas, capítulo 5, versículo 5. Y vamos a ver qué nos quiere enseñar la palabra del Señor. También les damos la bienvenida a nuestros amados hijos o hijas que quieren participar de este maravilloso estudio. Es muy importante hablarlos a nuestra amada familia o compartir este estudio bíblico con cada uno de ellos. Bueno, dice la palabra de Dios en este pasaje bíblico, con sus Biblias al otro lado los que tengan, y si no, atentos a lo que dice la palabra de Dios. Dice, respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Miren lo que dice la palabra de Dios. Cuando Simón respondió a Jesús, le dijo que durante toda esa noche no habían cazado nada, porque muchos de nosotros no tenemos fe. Pero él le dijo: vamos a echar la red por tu palabra. Y habiendo eso y creído, tuvo una gran multitud de peces. Y ahí empleó la fe maravillosa que pone en cada uno de nosotros, a pesar de las situaciones, circunstancias, dificultades, problemas. Él mantuvo esa fe. Pero, ¿qué es la fe? Vamos a ver este otro pasaje bíblico. Y nos vamos a ir al pasaje bíblico de San Mateo, capítulo 17, versículo 20. Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Entonces, asimismo es cuando nosotros oramos en la presencia del Señor, disponemos nuestro corazón para impartir esa oración a nuestra necesidad. Y en base a esa necesidad y a esa fe maravillosa que cada uno posee, es entonces cuando ese grano pequeño de mostaza se mueve y se convierte en una planta maravillosa. Asimismo sucede con cada uno de nosotros cuando disponemos la fe para dar a Dios y poder actuar en consecuencia a lo que necesitamos en cada una de nuestras áreas de nuestra vida, en esa necesidad que usted tiene para usted individualmente o para su familia. O tal vez usted está orando, intercediendo por algún familiar o algún amigo, o incluso por algún enemigo, porque la palabra de Dios también nos enseña a amar a nuestros enemigos. El Señor siempre usa el fracaso como para llamar la atención. Cuando Jesús se dirigió a Pedro, él estaba cansado y frustrado por no haber pescado nada. Estaba agotado. Pero el Señor le había hablado por medio de un ejemplo, le puedo poner,
un matrimonio problemático o de un hijo conflictivo, al punto de no perder la paciencia, un trabajo que parece imposible, pero Él no quiere que huya de los problemas, o tal vez usted no encuentra ese empleo, o tal vez la pareja de sus sueños, o tal vez su hijo que ande conforme en la casa, obediente, o tal vez algún familiar que tiene alguna situación, un problema tal vez de salud, de enfermedad, y usted ya se dejó vencer, no ve a esa situación una solución. Entonces es cuando Jesús en su inmenso amor nos prueba para ver hasta dónde vamos. Sin la fe no podríamos creer que Él hace grandes milagros, como lo hizo aquí en Pedro con la red, que Él, ya una vez probada la fe y la paciencia a la vez, Él lanzó a las redes, dijo por tu palabra, confiando en Jesús, en que Él haría ese milagro. Y lanzando las redes, lo lanzó y ganó muchos peces. Asimismo es con cada una de las dificultades que tenemos, ya sea económica, financiera, sea tal vez una situación amorosa, una situación familiar, una situación de enfermedad, una situación que tal vez usted tuvo traumas en su vida o fracaso tras fracaso durante los años. Entonces, Dios nos puede llevar a una nueva circunstancia donde usted fracasó, tal vez fracasó en un matrimonio, fracasó como enamorado, fracasó como hijo o hija hacia sus padres, tal vez fracasó como hermano hacia sus hermanos, fracasó como amigo o como amiga, fracasó con alguno de sus familiares o fracasó en el ámbito que tal vez Dios le puso, puede ser un tema laboral, financiero, económico, puede ser un tema amoroso, puede ser un tema de salud, tal vez, que perdió esa fe, o puede ser tal vez algún tema que usted durante toda la etapa de su vida todavía ve que no puede lograr ese éxito. A veces nos damos por sentados de que si algo no nos fue bien, no era la voluntad de Dios. Pero a menudo la razón del fracaso es que confiábamos más en nuestras propias fuerzas en lugar de las suyas. Cuando Jesús nos habla de los peces, nos dice la palabra recogiendo la cantidad de peces que su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que acudieran a ayudarlos. Esto está en el mismo pasaje de Lucas capítulo 5 versículo del 6 al 7. Y ellos vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Lo que limita a Dios no son las circunstancias adversas, sino su incredulidad. Cuando obedecemos a Dios nos damos cuenta que Él sobrepasa la abundancia, sus mayores expectativas para nosotros. Quiero decirle cómo quebrantar ese espíritu de fracaso en su vida. Como cristianos debemos escoger el éxito en lugar de fracaso. Somos llamados a ser hijos e hijas de Dios. Somos una perla escogida entre la multitud, un pueblo maravilloso que Él nos ha escogido, que nos ha apartado del mundo. Y puesto que nos apartó, Él nos ve como algo especial. Él nos ve como algo maravilloso, unas personas con mucho valor. Así que vamos a ver qué nos quiere decir acerca de este espíritu que hay que quebrantarlo, arrancarlo
Vamos a ver qué nos enseña la palabra de Dios. El objetivo que las personas debemos comprender es que el fracaso no es la voluntad de Dios. En Lucas capítulo 5, versículo 5 nos dice: Maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada, le contestó Simón. Pero como tú me lo mandes, echaré las redes. La definición de fracaso es el resultado adverso en una cosa que se esperaba que saliera bien. Como seres humanos esperamos cosas, esperamos lo que queremos. Nos gusta que todo nos salga bien. También el fracaso es la caída o la ruina, que es esto inesperado. El espíritu, que es de quebrantar, es la parte inmaterial del ser humano que es capaz de entender, querer, sentir, y que con el cuerpo o el material constituye la esencia humana, parte del cuerpo. El conjunto de cualidades, de gustos, de características que lo conforman. Por ejemplo, ¿qué característica tiene un futbolista? Y la respuesta correcta sería su balón, porque le caracteriza que es un deportista, que le gusta jugar fútbol con sus piernas y se destaca por medio de ese balón. Asimismo es las gracias a Dios por el hecho de reunirnos hoy aquí a adorar y aprender del Señor Jesús y conocerlo más. Pero ¿qué es quebrantar? Quebrantar es romper las partes de un todo, de una forma violenta o cosa dura. Dios quiere que tengamos un espíritu de éxito, no de fracaso. Dios quiere que lo sigamos a Él. Cuando el Señor dice lo hemos intentado toda la noche, los discípulos sabían pescar. Muchos de ellos eran profesionales en esa área, pero parecía que nada estaba dando resultados. A veces no importa cuánto conocimiento tengamos acerca de algún tema o expectativa o experiencia que hayamos acumulado a lo largo de la vida. Sin la ayuda del Señor, las cosas no funcionan. Separados de mí, nada podéis hacer, dijo Jesús. Cuando fueron lavando las redes, los discípulos estaban lavando esas redes, después de haberlo intentado todo. Esto es lo último que los pescadores hacen. Luego guardarán sus redes. No valía la pena intentarlo de nuevo. No tenía sentido. Habían hecho todo y nada funcionaba. Pero es cuando Dios entra en escena. Lo único que necesitamos es la palabra del Señor para cambiar las imposibilidades de nuestra vida, sea cual sea la situación. Busca una palabra de Dios y aférrate a ella hasta que tu milagro suceda. Él cambiará tu circunstancia, tu situación, tu problema, tu dificultad. Te va a pedir que eches tu red nuevamente. No te canses de hacerlo hasta conseguirlo. Nos vamos a ir a otro pasaje bíblico que está en Mateo, capítulo 19, versículo 26. Dice la palabra del Señor: para los hombres es imposible, aclaró Jesús mirándolos fijamente, mas para Dios todo es posible.
Esta enseñanza se desarrolla en la elección de los 12 apóstoles, cuando Jesús va a elegir su equipo de trabajo, o sea, 12 personas humanas de carne, hueso y espíritu. Jesús escogió a personas comunes, con debilidades humanas. Los 12 discípulos de Jesús no tenían una formación espectacular para esa misión en seguir a Jesús por todo el mundo y aprender de él. Jesús los estaba llamando a pescar hombres. Jesús también tuvo discípulas, mujeres serviciales, que lo acompañaban a los 12 discípulos. Y algunas mujeres en su proclamación del reino de Dios, las mujeres se adhieren tanto a Jesús que comparten con el grupo lo que poseen. El servicio es señal de verdadero seguimiento. Cuando usted sirve a Jesús, le sigue y es una discípula. Cuando en este capítulo lo abandonaron todo y lo siguieron, Jesús te llama para escuchar el mensaje de Dios. Jesús llama a Israel para escuchar esa invitación a Simón a pescar hombres, a salvar personas. Deben hacer un cambio completamente radical en sus vidas. La invitación vale para todos. Le siguieron dejándolo todo. Tú y yo estamos aquí escuchando este mensaje de Dios porque es a través de Él que hace un instrumento en mí para poder llevar su palabra. Y estamos obligados como cristianos y cristianas a salvar personas. Es lo que Dios quiere para esto. Es necesario un cambio completo en nosotros. Tiene que haber un cambio del 0 al 100, donde tú debes dejar ese fracaso en la cruz. Tu fracaso queda atrás. Tu fracaso queda en la cruz. Hoy rompemos el fracaso. Mira tu fracaso en la cruz. Tienes que hacer como dice la palabra de Dios. Dejándolo todo, le siguieron a Jesús. Ningún fracaso pasado puede anular tu futuro brillante, tu futuro que espera, tu futuro que Dios lo discierne todo. Vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra de Dios en este versículo bíblico. Jeremías capítulo 29, versículo 11 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el futuro que espera. Ese futuro maravilloso que debemos entregarlo en la cruz. Ahí comienza el éxito de tu vida. Dejar todo lo que no le agrada al Señor y entregarte en su amor. No renegar de lo que nos ha sucedido en la vida. No tener irritación, mal genio, ira, contienda, venganza, sino que nosotros hemos escogido los caminos que nos han causado una raíz y un principio para llegar a donde estamos, pero que Dios lo purifica en la cruz. Ahí es cuando terminan esos fracasos, cuando escogemos creer y obedecer su palabra y que Él sea nuestra guía en cada una de nuestras áreas de nuestra vida. Es cuando ponemos a Él en principio para
ir obedeciendo ese camino que quiere hacernos aún más excelente en esos propósitos que tiene para nuestra vida individual y también familiar con nuestros amados hijos. Quiero compartirles un lindo testimonio. El día de ayer tuve una discusión con mi amado hijo. Y mi amado hijo, yo le quité el teléfono porque tiene que aprender a obedecer. Y mi hijo había cogido 20 euros del bolso y yo no lo sabía. En la noche yo iba a orar por una situación y mi hijo me dice: madre, quiero que me perdones, he pecado. Es la palabra que siempre me dice. Y yo le digo: hijo, ¿por qué has pecado? Dice: es que te he robado 20 euros porque me enfadé porque me quitaste el móvil. Pero quiero pedirte perdón. Yo le dije: wow, gracias hijo, vamos a orar. Y los dos nos pusimos a cerrar los ojos, a orar, a entregarle a Jesús ese pecado que no le agrada, y fue maravilloso. Más tarde, mi hijo me dice: mamá, Jesús me acaba de dar un pasaje bíblico. Les voy a compartir el pasaje bíblico que Jesús le reveló a él. Y primeramente le doy la gloria al Señor porque la palabra de Dios nos ayuda a que nuestros hijos no cometan errores. Miren lo que él en su subconsciente dijo: mamá, he pecado, he robado, pero te lo voy a devolver. Así que vamos a orar y te prometo que ahora me voy a portar bien. Ya no te voy a gritar más y voy a decirle a Jesús que cambie mi corazón para poder tratarte mejor, porque eres buena conmigo. Y yo le dije: gracias hijo por devolverme lo que no es tuyo. Y eso solamente lo hace el Señor, porque si quizás Dios no estaría en nuestras vidas, les aseguro que este perdón jamás lo hubiese hecho. Pero Dios en su inmenso amor lo hizo porque nos ama y porque tenemos a Cristo. Así que les quiero compartir este pasaje bíblico. 1 de Juan, capítulo 1, versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Muchas veces oímos decir a personas: es que yo soy un fracasado o yo soy una fracasada. He intentado demasiadas cosas en mi vida y he fracasado o he fracasada en lo que es individual para un hombre o individual para una mujer. Entonces, no se sobrecargue, rompa ese enfoque y céntrese en el enfoque del hombre de fracaso que Dios quiere convertir en éxito. Y quiero que me acompañen a unos pasajes bíblicos. Y vamos a empezar por Proverbios capítulo 21, versículo 5. Dice la palabra de Dios: los planes bien pensados, pura ganancia. Los planes apresurados, puro fracaso. Proverbios capítulo 18, versículo 12 dice: al fracaso lo procede la soberbia humana. A los honores los procede
la humildad. Isaías 61, versículo 4, reconstruirán las ruinas antiguas y restaurarán los escombros de antaño. Repararán los escombros de muchas generaciones. Jesús lo quiere ver levantado, levantada. Tenemos varios ejemplos de personas que fracasaron, pero que Jesús los levantó. Así como Pedro, como Moisés. Quiere decir que sus fracasos no determinan sus éxitos. Y la fe que usted ponga en su mentalidad. Hay personas que en la vida han tenido grandes éxitos y después de saborear ese dulce sabor de éxito, han fracasado en algo y luego se han desmoralizado. Y lo vemos en muchas personas que yo he evangelizado en las calles. Cuando yo me acerco, me dicen, es que yo era un empresario. O yo tengo estos títulos. Pero mi ruina fue el pecado. Algunos se dedicaron a la bebida, otros se dedicaron a la droga. Y el pecado produjo que no tuvieran un futuro brillante, un éxito maravilloso, perdiendo incluso sus familias, sus amadas esposas, sus amados hijos y algunos sus empresas y algunos sus maravillosos estudios. La sociedad, cuando pasamos al lado de ellos, lo vemos como insignificantes, porque los vemos sucios, porque no los vemos limpios, porque los pasamos de largo. Pero jamás alguien se acerca a preguntarles, ¿por qué estás así o qué te sucede? Es cuando me doy cuenta que esos hombres o mujeres han sido exitosos y lo siguen siendo, pero que el vicio o el pecado es lo que les tiene así atados o atadas. Pero les aseguro que muchos de ellos me dejaban con la boca abierta, porque incluso me corregían faltas de ortografía o me decían, mira, así tienes que hablar del Señor. Incluso me encontré por casualidad con un joven que se drogaba, pero que él sabía la Biblia más que yo. Y yo decía, wow, ¿cómo sabe la palabra del Señor? Dios puede hacer grandes cosas en tu vida. Pero que el enemigo del Señor cegó su mente. Y por eso te quiero compartir este pasaje bíblico que nos enseña la palabra de Dios. Aunque cientos de veces hayan tenido éxito y piensan que pueden fracasar, hay cientos de veces que uno puede fracasar y seguir teniendo fe para triunfar. Entonces voy a leerles este hermoso pasaje bíblico. Primero vamos a leer este pasaje bíblico que está en 1 de Corintios, capítulo 2. Dice, esto pues determiné para conmigo no otra vez a vosotros con tristeza, porque si yo os contristo, ¿quién será luego el que me alegre? Sino aquel a quien yo contriste. Y esto mismo os escribo para que cuando llegue no tengan tristeza de parte de aquellos de quienes me debiera gozar, confiando en vosotros todos que mi gozo es el de todos vosotros, porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieses cuán grande es el amor que os tengo. Es lo que nos quiere decir cuando tuvo aflicción Pablo. Si volvemos más hacia atrás
en el capítulo mismo de 1 de Corintios, capítulo 12, dice la palabra de Dios, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros, porque no escribimos otras cosas de las que leéis o también entendéis, y espero que hasta el fin las entenderéis, como también en parte habéis entendido que somos vuestra gloria, así como también vosotros la nuestra para el día del Señor Jesús. Ahora nos vamos a ir al pasaje de 12 Corintios capítulo 4, versículo dice del 1 en adelante. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien renunciamos al oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre lo que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó de las tinieblas resplandiese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Asimismo es cuando ofrendemos en la casa de Dios. Es un primer mandamiento que el Señor nos dio para que nos vaya bien y prosperemos. El robarle las riquezas a Dios no le agrada. Él es dueño del oro y del dinero, por supuestamente que sí. Pero también debemos nosotros reconocer su casa, su iglesia, donde Dios nos ha puesto, y dar ese dinero que le pertenece. La palabra de Dios nos enseña en 1 de Corintios capítulo 6, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galicia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado a quienes hubieres designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si fuese propio que yo también vaya, irán conmigo. Eso también es uno de los problemas, de los fracasos que tenemos en nuestra vida. Robarle el dinero a Dios. De nuestro corazón debemos disponer, irnos a congregar y donar de nuestro corazón esa ofrenda agradable al Señor. Muchas veces en nuestro corazón se pone tan duro que no queremos ni ofrendar ni un euro, cuando quizás usted puede ganar desde 500 euros para arriba. Es muy importante ofrendar, y les voy a decir por qué. Porque con esas mismas ofrendas muchas iglesias hacen misericordia. Por ejemplo, vemos en iglesias evangélicas o católicas y en otras denominaciones que tienen un sitio de alimentos donde dan a gente que están pasando situaciones muy difíciles. O en otras iglesias que hacen conforme a algún propósito que el Señor tiene en sus vidas, para los demás, para el prójimo. Y también muchos saben que viven de las ofrendas o de los diezmos, tanto los curas como los pastores. Ellos no están aquí por casualidad. Ellos tienen una autoridad que el Señor les dejó. Asimismo nosotros,
cuando tenemos nuestros padres. Debemos de darles lo poco o mucho que tengamos, ya sea en dinero o si tal vez no trabajamos, haciendo los labores de la casa. Asimismo es con nuestros amados esposos o esposas, ayudándoles, como la palabra de Dios dice, siendo la ayuda idónea. Estamos para ayudarnos los unos a los otros, como parejas también, en cuanto a la disposición de la ayuda económica en los hogares. Hoy día vemos que ya no solamente el hombre trabaja, sino también la mujer. Tanto el hombre como la mujer en esa pareja conyugal aportan también una ofrenda para su casa. Asimismo, también lo podemos hacer en nuestros empleos. Cuando vemos que alguna persona tiene alguna necesidad, podemos darle algo de parte de nuestro. Quizás es una persona que tiene dificultades, quizás una madre con 5 hijos. Y yo tal vez tengo mi esposo y los dos trabajamos conjuntamente y podemos ofrendar algo. La palabra de Dios nos enseña que seamos misericordiosos. Es un punto muy importante. Así es también cuando vamos por la calle. Nosotros queremos dar miserias. No queremos dar más de lo que tenemos. Y es también cuando en nuestra vida se convierte en fracasos. No vemos las bendiciones de Dios porque somos tan egoístas y acortamos nuestra mano en dar. Quiero darte un pasaje bíblico que nos enseña la palabra de Dios en cuanto al dar. Y no solamente puede ser económico, puede ser tal vez a través de tu ayuda. Hay muchas maneras de ofrendar, no solamente en iglesia, también alrededor de las situaciones que tenemos en nuestra vida y de las personas que nos rodean. La palabra de Dios nos enseña en Proverbios capítulo 18, versículo 17. A Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Significa que nosotros cuando damos de nuestro corazón, no estamos dando por recibir algo del Señor, lo estamos dando por su amor y su misericordia a quien lo necesite. Pero también Dios dice que nos recompensará por esa misericordia de parte de nuestro corazón al momento de dar a quien lo necesite. Elías, el gran profeta, luego de ver fuego descender del cielo y triunfar sobre los profetas de Baal, las amenazas de una mujer lo pusieron a temblar. Vemos un cuadro de un hombre de Dios que momentos antes saborea el triunfo y luego se siente fracasado. Y dijo, se siente porque no entra en la perspectiva de Dios que no estaba el fracaso. Vamos a ver el pasaje de una de Reyes capítulo 19. Dice, Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan. Si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y he aquí, luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Entonces él miró y he aquí, a su cabecera, una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta.
Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios, y allí se metió en una cueva, donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿Qué haces aquí, Elías? Él respondió: He sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo: Sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebrará las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto. Pero Jehová no estaba en el terremoto, y tras el terremoto un fuego. Pero Jehová no estaba en el fuego, y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió, y se puso a la puerta de la cueva, y he aquí, vino a él una voz diciendo: ¿Qué haces aquí, Elías? Él respondió: He sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová: Ve, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meolá, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7000 cuyas rodillas no se doblarán ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: Te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: Ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiese. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Un maravilloso ejemplo de cómo él se sentía fracasado en esa cueva, pero pudo salir ante esa voz que le habló el Señor, y tuvo fuerzas para pelear esa batalla contra los dioses de Baal. Es algo maravilloso que hace el Señor así en cada una de nuestras vidas, que esos fracasos se convierten en éxito cuando depositamos la confianza en Él. Podemos decirnos que somos descuidados o descuidadas, temerosos o temerosas, orgullosos o orgullosas, desobedientes, por falta de conocimiento. Son actitudes que nos llevan a una negligencia tan grande. También hay personas que aún en los caminos del Señor se sienten fracasados, pero no dejan hacer las cosas al modo de Dios, sino que hacen a su voluntad. Y no debemos permitirle más
al enemigo de Dios que ejerza sobre esos fracasos. Asimismo lo fue cuando muchas veces permitimos que los fracasos llevan a cosas mayores. Tal vez usted dirá, pero yo hice todo como Dios me dijo. Quisiera y no me salió bien. Quiero decirle unos ejemplos maravillosos. José fracasó en la familia. A él le vendieron sus hermanos y fracasó aún en la casa de Potifar, del guardia, de quien gobernaba. Lo apresaron. Cualquiera diría, está fracasado a ojos humanos. Pero recuerde que nosotros no somos de esta tierra. La Biblia dice que Jehová estuvo con José. Mientras Jehová esté contigo, todo lo que humanamente sea un fracaso, en Dios es un escalón para llevarte a tu victoria. Y quiero compartirles este lindo pasaje bíblico. Vamos a ver el capítulo de Génesis, versículo 37, donde José es vendido por sus hermanos. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. Informaba José a su padre la mala fama de ellos. Llamaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo habían tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo a sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos. Y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo, oíd ahora este sueño. He soñado, he aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Y respondiendo a sus hermanos, les dijo, ¿reinarás tú sobre nosotros? ¿O señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos. Y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este? ¿Qué soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquén. Y dijo Israel a José, tus hermanos apacientan las ovejas en Siquén. Ven y te enviaré a ellos. Y él respondiendo, heme aquí. E Israel le dijo, ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquén. Y lo halló un hombre andando él errante por el campo, y le preguntó a aquel hombre diciendo, ¿qué buscas? José respondió, busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondiendo, ya se han ido de aquí, y yo les oí decir, vamos a Dotán. Entonces José fue tras sus hermanos y les halló en Dotán. Cuando ellos le vieron de lejos, antes que llegaran cerca de ellos, conspiraron contra él para matarlo. Y dijeron el uno al otro, he aquí, viene el soñador. Ahora pues venid y matémosle, y echémosle en una cisterna, y diremos alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo, no lo matemos.
Y les dijo Rubén: no derramaréis sangre echándolo en una cisterna que está en el desierto, y no nos vamos para que no hagamos esto para volver a su padre. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna pensando que estaba vacía y que no había en ella agua. Y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron, y he aquí una compañía de ismaelitas que venían de Galat, y sus camellos traían aún más bálsamo y mirra, y iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los israelitas, y no será nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y llevaron a José a Egipto. Entonces, en esta maravillosa historia, vemos que José pensó que era su fracaso porque lo vendieron. Sus hermanos lo tenían envidia porque él era un hombre que agradaba a Dios. Tenía encuentros con Dios, pues él oraba, él lo buscaba, él ayunaba como cada uno de nosotros que buscamos de él. Pero él pensó que ya quedó su vida ahí. Hasta que vamos a ver qué es lo que dice en este pasaje bíblico de Génesis capítulo 39. Llevando pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos, y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Mira lo que dice la palabra de Dios. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino que pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Como vemos, José era un hombre temeroso de Dios. Pero también aquí en la casa de Potifar hubo una persona que le tentó, que quiso acostarse con él, y fue la mujer de Potifar, el cual José cayó en la cárcel, entregándolo en manos de los guardias, y pensaba que también iba a ser su fin. Y otra vez volvió a decir: este es mi fracaso. De lo que estaba ya muy bien, otra vez volvió a fracasar. Es lo que él se preguntaba. Recuerden que la mujer de Potifar quería acostarse con él, pero él no cedió, porque él amaba a Jehová con todo su corazón. Vamos a ver dónde dice este pasaje bíblico maravilloso. Vamos a ver Génesis capítulo 39, desde el versículo 7. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene.
no hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me han reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal? Y pecaría contra Dios. Hablándole ella a José cada día y no escuchándola, él para acostarse al lado de ella para estar con ella. Aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de casa allí. Y ella lo asió por su ropa, diciendo: duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de casa y les habló diciendo: mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo, y yo di grandes voces. Y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Y ella puso junto a sí la ropa de José hasta que vino su señor a casa. Entonces le habló ella las mismas palabras diciendo: el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba, entonces fue cuando le metió en la cárcel. Ahí pensó que ya iba a ser su fracaso y que iban a tener razón sus hermanos de sus sueños, que no le creían. Pero vamos a ver qué es lo que pasa. Que Jesús interpreta los sueños de dos presos que estaban en la cárcel. Uno murió y otro fue junto al faraón, que era el capitán de la guardia. Y luego de pasar un año, se acordó de José, porque Faraón tuvo un sueño que nadie lo podía interpretar, ni brujos, ni magos, ni hechiceros. Solamente hubo una persona, y fue José, un gran siervo de Dios, que pudo descifrar ese sueño del gobernador y lo libró de ese fracaso que José pensaba que quedaría ahí, en esa cárcel para siempre. Mas José, aún en la cárcel, seguía orando por su situación hasta que fue libre. Ahora, ¿cómo fue su éxito ante sus hermanos? Hubo mucha hambre, pero en Egipto no, porque si recuerdan, o no sé si se puede leer toda la historia, les recomiendo de Génesis, donde está la historia de José, que son bastantes pasajes bíblicos. Les recomiendo leerse con sus amadas familias. Vinieron los hermanos de José a pedir comida, pero ellos no sabían que era su hermano. Y vamos a ver este otro pasaje bíblico para que se den cuenta que no hay fracaso en la vida de cada uno de nosotros. Es muy importante creer a Dios y tener esa fe en nuestros corazones de que Él tiene un futuro nuevo, pero si ponemos y depositamos la confianza en Él. Dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 42, viendo Jacob que en Egipto había alimentos, dijo a su hijo: ¿por qué os estáis mirando? Y dijo: he aquí, yo he oído que hay víveres en Egipto, descended allá y comprad de allí para nosotros, para que podamos vivir y no muramos. Y descendieron los 10 hermanos de José a comprar trigo en Egipto. Mas Jacob no envió a Benjamín, hermano de José, con sus hermanos, porque dijo: no sea que le acontezca algún desastre. Vinieron los hijos de Israel a comprar entre la que venían, porque había hambre en la tierra de Canaán, y José era el señor de la tierra, que le vendía a todo el pueblo de la tierra.
Y llegando los hermanos de José, se inclinaron a él rostro a tierra. Y José, cuando vio a sus hermanos, los reconoció, mas hizo como que no los conocía. Y les habló ásperamente y les dijo: ¿De dónde habéis venido? Ellos respondieron: de la tierra de Canaán, para comprar alimentos. José pues conoció a sus hermanos, pero ellos no le conocieron. Entonces se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos, y les dijo: espías sois, por ver lo descubierto del país habéis venido. Ellos le respondieron: no, Señor nuestro, sino que tus siervos han venido a comprar alimentos. Todos nosotros somos hijos de un varón, somos hombres honrados. Tus siervos nunca fueron espías. Pero José les dijo: no para ver lo descubierto del país habéis venido. Y ellos respondieron: tus siervos somos dos hermanos, hijos de un varón en la tierra de Canaán, y he aquí el menor está hoy con nuestro padre y el otro no parece. Y José les dijo: esto es lo que os he dicho, afirmando que sois espías. En esto seréis probados. Vive Faraón, que no saldréis de aquí sino cuando vuestro hermano menor viniere. Entonces vemos aquí que todavía José no se les presentaba como su hermano, sino como un empresario de éxito, porque él gobernaba todos los alimentos de Egipto. Pero él esperaba que venga su hermano menor para decirles que era su hermano. Cuán importante es nosotros a veces hacemos con las personas también. Con las personas juzgamos y no nos damos cuenta de que para nadie hay fracaso. Y decimos: mira esa persona cómo está, mira ese otro hombre cómo está. Y no sabemos si el día de mañana incluso esa persona que menosprecias puede ser tu jefe o jefa de una empresa, puede ser tu amado esposo o esposa, o puede ser tal vez tu mejor amigo o amiga, o puede ser tal vez aquella persona que te va a ayudar en tus dificultades, en tus situaciones, en tus problemas y en tus circunstancias. Entonces no debemos menospreciar a nadie, no debemos señalar a nadie los fracasos, porque no sabemos el caminar que ha tenido esa persona. Más solamente Dios conoce la vida de cada persona. Nosotros debemos extender su mano. Voy a compartir un pasaje maravilloso que nos habla la palabra del Señor. Pero para terminar esta historia maravillosa, quiero compartirles cómo acabó todo en cuanto a José y ese triunfo sobre ese fracaso junto a sus hermanos. Vamos a irnos a Génesis capítulo 47, versículo desde el 7. También José introdujo a Jacob su padre y lo presentó delante de Faraón, y Jacob bendijo a Faraón, y dijo Faraón a Jacob: ¿cuántos son los días de los años de tu vida? Y Jacob respondió a Faraón: los días de los años de mi peregrinación son 130 años. Pocos y malos han sido los días de los años de mi vida, y no han llegado a los días de los años de la vida de mis padres en los días de su peregrinación. Y Jacob bendijo a Faraón y salió de la presencia de Faraón. Así José hizo habitar a su padre y a sus hermanos, y les dio posesión de tierra de Egipto, en lo mejor de la tierra, en la tierra de Ramasés, como mandó Faraón. Y alimentaba a José a su padre y a sus hermanos y a toda la casa de su padre con pan según el número de los hijos. No había pan en toda la tierra, y el hambre era muy grave, por lo que desfalleció de hambre la tierra de Egipto y la tierra de Canaán. Y recogió José todo el dinero que había en la tierra de Egipto y en la tierra de Canaán por los alimentos que de él compraban, y metió José el dinero en casa de Faraón. Acabó el dinero de la tierra de Egipto y de la tierra de Canaán, y vino todo Egipto a José, diciendo: danos pan, porque estamos muriendo delante de ti por haberse acabado el dinero. Y José dijo: dad vuestros ganados, y yo os daré por vuestros ganados.
si se ha acabado el dinero. Y ellos trajeron sus ganados a José, y José les dio alimentos por caballos y por el ganado de las ovejas y por el ganado de las vacas y por asnos, y les sustentó de pan por todos sus ganados aquel año. En esta historia maravillosa nos enseña que cuando ella tuvo éxito, le abrazaron sus hermanos, se abrazaron con José, reconoció también a su padre lo abrazó y él los alimentó y les sustentó. Todos sus sueños fueron verdad, porque ahí fue que obró la mano del Señor. Todo lo que él pasó fue una circunstancia que Dios puso en la vida de José para que reconozca que sus hermanos, sobre todo aquellos que le tenían envidia y tenían maldad en su corazón hacia su hermano, veían que José estaba con Dios, que siempre estuvo con él a pesar de sus fracasos y de su éxito. Jamás él bajó la guardia, jamás él tuvo soberbia de Dios, jamás lo menospreció, jamás maldijo su nombre. Y así es cuando nos pasa a nosotros en la vida. Debemos estar agradecidos. Muchas veces queremos el éxito, pero cuando fracasamos o tenemos fracasos, menospreciamos a un Dios maravilloso, a un Dios de amor. Y Él nos prueba, porque Él quiere ver si en esos momentos de tribulación tú también estás dependiendo de Él o lo estás menospreciando. Y asimismo lo vemos a Moisés. Bajo el poder de Dios llegó a Faraón y desata para Egipto la primera plaga. Cuando Moisés ve los efectos del poder de Dios, tal vez dijo ahora, sí, Faraón dejar ir al pueblo, pero para sorpresa Faraón dijo no. Es decir, a los ojos humanos el primer intento fue un fracaso, porque Moisés iba en esa obediencia de Dios y desataba una segunda y una tercera vez y una cuarta vez y seguía luchando en ese fracaso hasta la novena plaga. Y en todas estas cosas Faraón le dijo que no iba a dejar salir al pueblo. Me imagino que Moisés se sintió frustrado. Dijo, tanto he logrado y no quiere dejar salir al pueblo. Tanto me he esforzado, tanto me he sacrificado. Muchos dirán, pero si la Biblia dice que Dios endurecía el corazón de Faraón, entonces ¿para qué mandaba a Moisés a esto y aquello? Pues Dios quería dejarle bien claro a Faraón que el que estaba peleando por el pueblo no era Moisés, era el Señor. Y así hace con nosotros muchas veces, que quiere que lo reconozcamos en todo lo que hagamos, que lo glorifiquemos en nuestros fracasos y en nuestros éxitos, no a nosotros mismos, porque nosotros solamente somos sus instrumentos. Nosotros solamente somos esa vasija de barro que está moldeando cada día de nuestras vidas para llegar a su perfección hasta el día que nos vayamos con Él. Y muchas veces no lo reconocemos. Queremos siempre que nos dé y nos dé y nos dé. Nos prospere en todo, siempre nos lleve al éxito. Pero cuando estamos abajo o en los fracasos, ya no queremos saber de Dios. Cuando tenemos los problemas, las dificultades, las circunstancias, las enfermedades, ya le aborrecemos a Dios. No queremos reconocerlo. Y es cuando viene la prueba, porque es en ese momento cuando Dios quiere ver realmente si tú le amas. No solamente cuando tú tienes éxito, sino en esas luchas que cada uno de nosotros tenemos.
Quiero dejarte el versículo bíblico que también te quería dar antes. Vamos a ver este maravilloso versículo bíblico. La palabra de Dios nos enseña en Proverbios capítulo 17, versículo desde el 10. Dice: la reprensión aprovecha al entendido más que 100 azotes al necio. El rebelde no busca sino el mal, y mensajero cruel será enviado contra él. Mejor es encontrarse con una osa a la cual han robado sus cachorros que con un fatuo en su necedad. El que da mal por bien, no se apartará el mal de su casa. El que comienza la discordia es como quien suelta las aguas. Deja pues la contienda antes que se enrede. El que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación al Señor. ¿De qué sirve el precio en la mano del necio para comprar sabiduría, no teniendo entendimiento? En todo tiempo ama el amigo, y es como un hermano en tiempo de angustia. El hombre falto de entendimiento presta fianzas y sale por fiador en presencia de su amigo. El que ama la disputa ama la transgresión, y el que abre demasiado la puerta busca su ruina. Y eso también nos enseña el Señor. Algo tan importante, que debemos ser amigos, por supuestamente que sí. Pero si abrimos demasiado esa puerta, nos buscamos la ruina. Y es cuando también se convierte en un fracaso. Cuando pensamos que nosotros queremos ser como Dios y queremos ayudar a todo el mundo, y nos estamos convirtiendo en nuestra propia ruina. Porque podemos dar, nos enseña la palabra de Dios, pero no podemos exagerar, porque si no, nos iremos a esa ruina. Más adelante dice la palabra de Dios, versículo 20, el perverso de corazón nunca hallará el bien, y el que revuelve con su lengua caerá en el mal. El que engendra al insensato para su tristeza lo engendra, y el padre del necio no se alegrará. El corazón alegre constituye buen remedio. Aquí nos enseña que debemos hacer hijos buenos, no insensatos, como en el testimonio que acabé de dar de mi amado hijo. Debemos enseñarle a nuestros hijos la palabra del Señor para que puedan temer a Dios, no a nosotros, y poder seguir sus consejos que nos enseña la palabra de Dios, para que el día de mañana ellos no fracasen en las áreas de su vida. Más abajo dice la palabra de Dios: mas el espíritu triste seca los huesos. El impío toma soborno del seno para pervertir las sendas de la justicia. En el rostro del entendido parece la sabiduría. Mas los ojos del necio bajan hasta el extremo de la tierra, y el hijo necio es pasedumbre de su padre, y amargura la que lo dio a luz. Ciertamente no es bueno condenar al justo, ni herir a los nobles que hacen lo recto. El que ahorra sus palabras tiene sabiduría de espíritu prudente, es el hombre entendido. Aún el necio cuando calla es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. Qué proverbios tan maravillosos nos enseña la palabra del Señor, que nos va corrigiendo cada día que aprendemos de Él. Algo maravilloso que pone en nuestros corazones para seguir avanzando en esa realización de éxito que quiere en cada una de nuestras vidas, ya sea como padres, como madres, como parejas, tal vez como hijos o hijas, en los empleos que tenemos con nuestros compañeros, tal vez ante nuestros familiares,
amistades y aún ante nuestros enemigos, porque hay que bendecirlos. Así que eso es, mis amigos y amigas, no se sientan fracasados. Dios nos ama, Dios nos valora, Dios quiere hacernos a su corrección para que en esa corrección que Él viene hacia nosotros podamos decidir y tomar un camino sabiamente y el futuro que Él nos quiere dar en nuestras vidas. Sin más, que tengan un gran descanso. Buenas noches. Te lleve en tu gloria, que Dios te lleve en tu gloria, que Dios te lleve en tu gloria y el Salvador José. Viva, viva Cristo, viva, viva Cristo. Esta imagen dice mucho de Sergio, pero que el reino de Dios entre en él.